Hay personas que nacen con un don tan grande, que el mundo no sabe si celebrarlas o temerles. Personas que hacen reír a millones, pero que en el silencio de su cuarto no saben cómo hacerse reír a sí mismas. Personas a las que la vida les da todo, y al mismo tiempo, les quita algo que ningún dinero puede devolver. Jim Carrey. Ese nombre lo conoces. Ese rostro lo conoces. Esa risa, la conoces. Pero, ¿lo conoces a él? ¿Sabes lo que hay detrás de esa sonrisa que conquistó al mundo entero? Hoy podrías pensar que vamos a responder esa pregunta. Y sí, lo intentaremos. Pero lo que vamos a descubrir juntos es algo mucho más profundo que una respuesta. Porque a veces, las preguntas más importantes no son las que tienen respuesta. Son las que te obligan a mirarte a ti mismo. Y esta historia te va a obligar a hacer exactamente eso. Quédate. Porque lo que viene después, no lo vas a querer perderte. Bienvenido o bienvenida a Vértice del Misterio. ¿Quién es Jim Carrey? Vamos a comenzar desde el principio. Porque para entender el misterio, primero hay que entender al hombre. Jim Carrey nació el 17 de enero de 1962 en una ciudad pequeña de Canadá llamada Newmarket. Una ciudad tranquila, sin mucho ruido, sin mucha historia. Pero de esa ciudad tranquila salió uno de los seres humanos más extraordinarios que el mundo del entretenimiento ha conocido. Desde niño, Jim tenía algo diferente. Algo que no se puede enseñar en ninguna escuela. Una energía. Una chispa. Una capacidad para transformarse delante de otros que dejaba a la gente con la boca abierta. Su madre, Kathleen, sufría de enfermedades crónicas y pasaba mucho tiempo en cama. Y Jim, siendo apenas un niño, hacía payasadas, caras, voces, movimientos, todo lo que se le ocurriera con tal de hacerla reír. Para Jim, hacer reír a su madre era una misión. No un pasatiempo. Una misión. Piensa en eso un momento. Un niño que aprende que su propósito en la vida es aliviar el dolor de alguien que ama. ¿Qué hace eso con una persona? ¿Qué marca deja en el alma de alguien que desde pequeño siente que tiene que ganarse el amor de los demás con su talento? Eso lo vamos a explorar más adelante. Pero sigamos. La familia Carrey no tenía dinero. De hecho, hubo un momento en su adolescencia en que la situación económica se puso tan difícil que la familia tuvo que vivir en una camioneta y en una tienda de campaña. Jim Carrey, siendo todavía un joven, tuvo que dejar la escuela para trabajar en una fábrica y ayudar a su familia. Un adolescente con un don extraordinario, trabajando en una fábrica. Pero Jim no se rindió. Por las noches iba a bares y clubes de comedia a hacer sus chistes, sus imitaciones, sus personajes. Y las primeras veces, el público no reía. Lo ignoraban. Lo abucheaban. No lo entendían. ¿Tú crees que eso lo detuvo? No. Jim Carrey escribió un cheque a su propio nombre, por $10 millones. Y en la parte donde dice por concepto de, escribió, por servicios de actuación prestados. Lo guardó en su cartera. Y se prometió que un día, ese cheque sería real. Eso es fe. Eso es visión. Eso es algo que muy pocas personas tienen. Y el universo, escuchó. Porque Jim Carrey llegó a Hollywood con nada más que ese cheque en el bolsillo y ese fuego en el pecho. Y lo que pasó después fue una de las ascensiones más veloces y brillantes que Hollywood había visto en décadas. En los años 90, Jim Carrey se convirtió en una fuerza de la naturaleza. En 1994, solo en ese año, un único año, estrenó 3 películas que marcaron generaciones enteras. Ace Ventura, detective de mascotas. La Máscara. El tonto y el tontísimo. 3 películas. Un solo año. Y las 3 fueron éxitos masivos. Era algo que no se había visto antes. Jim Carrey ganó $20 millones por el cable en 1996. Fue el actor mejor pagado de Hollywood. El mundo entero lo conocía. El mundo entero lo amaba. Era intocable. Era una estrella de otro nivel. Y entonces empezaron a pasar cosas. Cosas que no encajaban con esa imagen de éxito y alegría que el mundo veía. Cosas que hacían preguntarse, ¿qué hay detrás de esa máscara? Jim Carrey lo tenía todo. Fama, dinero, reconocimiento, amor del público. Todo lo que cualquier ser humano podría desear. Y sin embargo, el propio Jim Carrey ha dicho en entrevistas, con una honestidad que pocas veces se ve en alguien de su nivel.
Desearía que todo el mundo pudiera ser rico y famoso para que vieran que eso no es la respuesta. Detente. Escucha eso otra vez. Desearía que todo el mundo pudiera ser rico y famoso para que vieran que eso no es la respuesta. ¿Cuántas personas luchan toda su vida por alcanzar exactamente lo que Jim Carrey ya tenía? Y él, teniéndolo todo, dice que eso no es la respuesta. Entonces, ¿qué es la respuesta? Esa pregunta se la hizo él mismo durante años. Y mientras se la hacía, su vida personal comenzó a mostrar grietas profundas. Hablemos del amor. Jim Carrey se casó por primera vez con la actriz Melissa Gomer en 1987. Tuvieron una hija llamada Jane. Pero el matrimonio no resistió la presión de la fama y el éxito. Se divorciaron en 1995. Luego conoció a Lauren Holly, otra actriz. Se enamoraron. Se casaron en 1996. Pero ese matrimonio duró apenas 9 meses. 9 meses. Después vino una relación larga y complicada con Renée Zellweger. 2 personas brillantes, 2 estrellas enormes de Hollywood. Se comprometieron. El mundo los veía como la pareja perfecta. Pero tampoco duró. ¿Casualidad? ¿O algo más difícil de ver? La soledad que vive alguien que está rodeado de millones de personas pero que en el fondo no sabe cómo conectar de verdad con nadie. Eso lo vamos a explorar más adelante. Pero hay algo que marcó la vida de Jim Carrey de una manera que va más allá de cualquier ruptura amorosa. Algo que tiene que ver con una tragedia, con una pérdida, con una muerte que sacudió al mundo del entretenimiento. Hablamos de Heath Ledger. ¿Qué tiene que ver Heath Ledger con Jim Carrey? Mucho más de lo que la mayoría de la gente sabe. Heath Ledger falleció el 22 de enero de 2008. Tenía 28 años. Fue una tragedia que conmocionó al mundo entero. Y Jim Carrey, en una entrevista que dio poco después, habló de algo que muy poca gente notó. Habló de que él también había tomado esos mismos medicamentos que le recetaron a Heath Ledger. Medicamentos para dormir, para calmar la ansiedad, para sobrevivir la presión de ser quien era. Y dijo que él los dejó a tiempo. Que tuvo suerte. O conciencia. O algo que lo detuvo justo a tiempo. ¿Qué tan delgada es esa línea? ¿La línea entre seguir aquí y no estar? Jim Carrey la conoce. La ha caminado. Y eso nos habla de algo que muy pocas personas ven cuando miran a una estrella de su nivel. Nos habla del precio invisible de vivir bajo los reflectores. Pero la historia no termina ahí. Hay otro capítulo en la vida de Jim Carrey que marcó todo. Que lo partió por la mitad. Y que él mismo ha descrito como uno de los dolores más profundos que ha vivido. Hablamos de Catriona Whyte. Catriona era una maquillista irlandesa, joven, sensible, creativa. Jim y ella tuvieron una relación que iba y venía, con rupturas y reencuentros. El 28 de septiembre de 2015, Catriona Whyte fue encontrada sin vida en su apartamento. Tenía 30 años. Fue una pérdida devastadora para Jim Carrey. Y lo que vino después fue todavía más doloroso. Porque la familia de Catriona demandó a Jim Carrey, acusándolo de cosas graves relacionadas con la muerte de ella. Jim lo negó todo. La demanda eventualmente fue desestimada. Pero el daño emocional, el peso de esa historia, la oscuridad de ese momento, eso no desaparece con una resolución legal. Eso se queda. Se queda en la memoria. En el cuerpo. En el alma. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse, ¿hay algo que rodea la vida de Jim Carrey que va más allá de la mala suerte? ¿Hay un patrón? ¿Un hilo invisible que conecta todas estas experiencias? No lo sabemos con certeza. Y sería irresponsable afirmarlo como una verdad absoluta. Pero lo que sí podemos hacer es mirarlo más de cerca. Con respeto. Con reflexión. Con honestidad. Hablemos de las palabras del propio Jim Carrey. Porque en entrevistas a lo largo de los años, este hombre ha dicho cosas que no suenan a las palabras de alguien que simplemente hace comedias en Hollywood. Suenan a las palabras de alguien que ha mirado al vacío. Y que ha decidido hablar de ello. En una entrevista famosa que se volvió viral, Jim Carrey apareció en un evento de moda en Nueva York. Una periodista lo entrevistó y le preguntó qué sentía de estar en ese evento tan glamoroso, rodeado de gente tan importante. Y Jim Carrey, con una calma inquietante, dijo algo que dejó a todos sin palabras. Dijo que no había nadie ahí. Que él mismo no existía. Que todo era una ilusión. Que los conceptos de Jim Carrey, de moda, de importancia,
de identidad, no eran reales. La periodista no supo qué responder. Nadie supo qué responder. ¿Era una broma? ¿Era una actuación? ¿Era un hombre en crisis? ¿O era un hombre que había visto algo que muy pocos seres humanos se atreven a ver? Esa pregunta nos abre una puerta. Una puerta que lleva a un territorio mucho más profundo que las tragedias y los divorcios y la fama. Un territorio espiritual. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. Existe una idea muy antigua. Una idea que aparece en muchas culturas, en muchas religiones, en muchas tradiciones espirituales del mundo. Y es esta: que cuando un ser humano brilla con demasiada intensidad, el mundo no sabe si acercarse a esa luz o intentar apagarla. Los chamanes de muchas culturas indígenas hablan de que las personas con dones extraordinarios cargan con una responsabilidad que el resto no entiende. Una carga invisible. Una energía que atrae tanto luz como sombra. Y que esa dualidad, si no se sabe manejar, puede destruir a quien la lleva. ¿Será eso lo que le pasó a Jim Carrey? ¿Será que su don era tan grande, tan luminoso, que también atrajo sombras igual de grandes? No lo podemos afirmar con certeza, pero podemos reflexionar sobre ello. Hablemos de la dualidad entre la risa y el dolor, porque esa dualidad está en el centro de todo lo que rodea a Jim Carrey. Hay un fenómeno que los psicólogos conocen desde hace mucho tiempo: el fenómeno del payaso triste. La idea de que las personas más graciosas, las que más hacen reír a los demás, son con frecuencia las que más dolor cargan por dentro. No es una coincidencia. Es casi una regla. ¿Por qué? Porque el humor nace del dolor. El humor es la manera que encontramos de sobrevivir lo que nos duele. De ponerle una capa de risa encima de algo que de otra manera nos aplastaría. Jim Carrey lo aprendió desde niño. Cuando hacía reír a su madre enferma, no era solo por amor. Era también para no llorar. Era para sentirse útil, poderoso, necesario. Era para que el dolor de verla sufrir tuviera algún sentido. Esa es una carga muy pesada para un niño. Y esa carga no desaparece cuando te conviertes en adulto. Solo crece. Y cuando el mundo entero empieza a depender de tu risa, ¿quién se encarga de tu dolor? Jim Carrey ha hablado abiertamente de su batalla con la depresión. No en un momento de debilidad, sino con una valentía que pocos hombres de su posición se permiten. Ha dicho que hubo momentos en los que no quería levantarse de la cama. Momentos en los que la vida le parecía vacía. Momentos en los que la fama, el dinero, el éxito, no significaban absolutamente nada. Y eso es importante. Porque vivimos en un mundo que nos enseña que el éxito iguala felicidad. Que si tienes dinero, tienes paz. Que si eres famoso, eres amado. Que si logras todo lo que te propones, ya no hay nada que temer. Y Jim Carrey, que logró todo eso y más, nos dice que no es así. Nos dice que hay un vacío que el dinero no llena. Un silencio que la fama no calla. Una soledad que la multitud no puede remediar. ¿Cuántos de nosotros, aunque no seamos famosos, hemos sentido algo parecido? ¿Cuántos hemos logrado algo que creíamos que nos haría felices? Y al llegar, ¿nos encontramos con el mismo vacío de siempre? Eso es lo universal en la historia de Jim Carrey. Eso es lo que lo convierte en algo más que un actor famoso. Lo convierte en un espejo. Pero la historia de Jim Carrey tiene también otra dimensión. Una dimensión que muy poca gente conoce. Porque Jim Carrey no solo cayó en la oscuridad, también buscó la luz. Y lo hizo de una manera que sorprendió a muchos. Se sumergió en la meditación, en el estudio de la filosofía, en la pintura, en el arte, en el budismo, en el Eckhart Tolle, en el poder del momento presente. Jim Carrey no solo sobrevivió la oscuridad, intentó entenderla, intentó transformarla. Y eso es un acto espiritual profundo. Hay un discurso que Jim Carrey dio en la Universidad de Maharishi en 2014 que se volvió muy conocido. Habló ante miles de estudiantes que estaban a punto de comenzar sus vidas profesionales. Y en lugar de darles un discurso motivacional vacío, Jim Carrey les dijo algo que nadie esperaba. Les habló de su padre. Un hombre que podría haber sido comediante. Un hombre con talento, con humor, con don, pero que tuvo miedo. Y eligió lo seguro. Eligió un trabajo estable, sin riesgos, sin sueños grandes. Y aún así, fue despedido. Y esa fue la enseñanza que Jim Carrey compartió con esos jóvenes. Puedes fallar haciendo algo que no amas,
así que también podrías intentar hacer algo que si amas. Esa frase, esa sola frase, viene de un hombre que vio a su padre sacrificar sus sueños por seguridad. Y de todas formas perderlo todo. Eso marcó a Jim Carrey de una manera que no se borra. Y también explica por qué él, desde muy joven, decidió apostar todo. Apostar por el sueño. Apostar por el don. Apostar por lo imposible. Pero aquí viene algo que vale la pena reflexionar. Cuando apostamos todo por algo, ¿qué pagamos? ¿Qué dejamos atrás? ¿Qué sacrificamos en el altar de los sueños grandes? Jim Carrey apostó todo por su talento. Y ganó. Ganó fama, dinero, reconocimiento. Pero, ¿qué perdió? ¿Conexiones reales? ¿Amor estable? ¿Paz interna? ¿O perdió algo todavía más difícil de nombrar? ¿Perdió la ilusión? ¿La ilusión de que el éxito tiene sentido? ¿La ilusión de que los logros externos pueden llenarnos por dentro? Hay algo que Jim Carrey dice con frecuencia que me parece uno de los pensamientos más honestos que he escuchado de alguien en su posición. Dice que el ego es como una armadura. Una armadura que construimos para protegernos del mundo. Pero que con el tiempo, esa armadura se vuelve tan pesada que ya no podemos movernos. Que ya no podemos respirar. Que ya no podemos sentir. Y que el verdadero trabajo espiritual es aprender a quitarse esa armadura. Aprender a estar vulnerable. Aprender a estar presente. Aprender a ser, sin necesitar ser nadie en particular. Eso suena simple. Pero es lo más difícil que puede hacer un ser humano. Especialmente uno que construyó toda su identidad alrededor de ser alguien. De ser Jim Carrey. La estrella. El comediante. El hombre de las 1000 caras. ¿Quién es Jim Carrey cuando no está siendo Jim Carrey? Esa es la pregunta que él mismo se ha hecho. Y buscar la respuesta a esa pregunta no es fácil, no es cómodo. Y a veces, en ese camino, uno encuentra cosas que preferiría no encontrar. Después de todo lo que hemos explorado juntos, ¿hay una respuesta? ¿Hay una explicación para todo lo que rodea la vida de Jim Carrey? Permíteme plantearte algo. Una idea. Una posibilidad. Que no es una conspiración. Que no es una maldición en el sentido literal de la palabra. Sino algo más sutil. Más profundo, más humano. ¿Y si la maldición de Jim Carrey no es externa? ¿Y si no viene de afuera? ¿Y si viene de adentro? ¿Y si el verdadero peso que carga este hombre es el peso de haber despertado? Porque eso es lo que parece haber pasado. Jim Carrey, en algún punto de su vida, despertó. No de manera suave. No de manera cómoda. Despertó de golpe. Como quien cae de la cama en medio de la noche. Y al despertar, vio algo que la mayoría de las personas no quieren ver. Vio que la vida que todos perseguimos, no es lo que parece. Vio que el éxito no llena el vacío. Vio que la fama no da amor real. Vio que el dinero no compra paz. Y esa visión, esa claridad dolorosa, es lo que algunos llaman despertar espiritual. Y el despertar espiritual no es una experiencia agradable. No es como en las películas, donde alguien medita 5 minutos y de repente ve la luz y todo es maravilloso. El despertar espiritual es una crisis. Es una ruptura. Es ver cómo todo lo que creías que era real, se desmorona. Y quedarte ahí, en medio de los escombros, sin saber qué hacer. Los maestros espirituales de muchas tradiciones hablan de este proceso. Los budistas lo llaman la noche oscura del alma. Los místicos cristianos también lo conocen con ese nombre. Es el momento en que el ego muere. O intenta morir. Y esa muerte, duele. Duele como nada en el mundo. Porque el ego no muere fácilmente. Se aferra. Lucha. Grita. Y durante ese proceso, desde afuera, la persona puede parecer perdida. Puede parecer que está en crisis. Puede decir cosas extrañas. Puede alejarse de todo lo que el mundo considera normal. ¿No suena eso a lo que hemos visto en Jim Carrey? ¿Las entrevistas extrañas? ¿Las declaraciones desconcertantes? ¿El alejamiento de Hollywood? ¿La pintura? ¿La meditación? ¿La filosofía? ¿Y si todo eso no es señal de que algo está mal? ¿Y si es señal de que algo está sanando? Esa teoría me parece poderosa. Me parece que explica muchas cosas. Pero entonces surge otra pregunta. Una más profunda. Una que me inquieta más que todas las anteriores.
Si Jim Carrey está en un proceso de despertar, ¿por qué ese proceso viene acompañado de tanto dolor? ¿Por qué las personas que despiertan espiritualmente parecen perder tanto en el camino? ¿El amor? ¿La estabilidad? ¿La paz? ¿Es eso inevitable? ¿El despertar espiritual siempre cuesta tanto? ¿O hay algo más? ¿Hay algo en la naturaleza de la fama, del poder, de la energía que genera ser el centro de atención de millones de personas? ¿Qué hace que ese proceso sea todavía más violento? ¿Qué hace que las sombras sean todavía más oscuras? ¿Qué hace que las pérdidas sean todavía más profundas? Esa pregunta me lleva a algo que quiero explorar contigo en este momento. Algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta. ¿Qué pasa con la energía de millones de personas puesta sobre un solo ser humano? Piénsalo. Jim Carrey, en los años 90, era el centro de atención de millones de personas. Millones de ojos sobre él. Millones de expectativas. Millones de personas proyectando en él sus propias fantasías, sus propios deseos, sus propias esperanzas. Eso es una energía enorme. Inmensa. ¿Qué hace eso con alguien? Algunas tradiciones espirituales hablan del concepto de carga energética. La idea de que cuando muchas personas depositan su energía en alguien, esa persona carga con algo que no le pertenece. Con sueños que no son suyos. Con expectativas que no puede cumplir. Con proyecciones que no corresponden con quien realmente es. Y esa carga puede aplastar, puede confundir, puede hacer que una persona se pierda a sí misma. ¿No es eso también lo que vemos en Jim Carrey? ¿Un hombre que se perdió entre todas las máscaras que el mundo le pedía ponerse? ¿Y que ahora intenta, dolorosamente, encontrar quién es debajo de todas ellas? Hay una película de Jim Carrey que creo que dice más de él que cualquier entrevista. Más de él que cualquier declaración pública. Más de él que cualquier titular de revista. La película se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. En esa película, Jim Carrey interpreta a un hombre que intenta borrar de su memoria a la persona que amó. Que intenta olvidar el dolor. Que intenta comenzar de cero. Pero en el proceso de olvidar, se da cuenta de que no quiere hacerlo. Que incluso los recuerdos dolorosos tienen valor. Que incluso el dolor tiene algo sagrado. Que la vida sin esas cicatrices, no sería su vida. Esa película es una obra maestra. Y Jim Carrey la interpretó con una profundidad que no se puede fingir. Esa profundidad viene de adentro. Viene de alguien que sabe lo que es querer olvidar. Que sabe lo que es cargar con algo tan pesado que uno desearía no tenerlo. Pero que también sabe que ese peso es parte de quien uno es. Y aquí llegamos al corazón de todo. Al centro del misterio. No es una maldición lo que rodea a Jim Carrey. Al menos, no en el sentido en que solemos usar esa palabra. Lo que rodea a Jim Carrey es algo mucho más complejo. Es la historia de un ser humano extraordinario que cargó desde niño con un don enorme y con un dolor igual de grande. Es la historia de alguien que confundió el reconocimiento externo con el amor real. Que confundió la fama con la plenitud. Que construyó un personaje tan brillante, tan poderoso, tan reconocible, que se olvidó de quién era debajo de ese personaje. Y que cuando finalmente intentó encontrar a ese ser olvidado, el mundo no supo cómo interpretarlo. No supo si aplaudirlo o cuestionarlo. No supo si seguirlo o alejarse. Pero Jim Carrey siguió. Siguió buscando. Siguió pintando. Siguió meditando. Siguió haciendo las preguntas incómodas. Las preguntas que molestan porque no tienen respuesta fácil. Las preguntas que te obligan a quedarte con la incomodidad. Con el misterio. Con lo desconocido. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. Directamente a ti. ¿Has sentido alguna vez que lo que el mundo ve de ti, no es completamente tú? ¿Has construido alguna vez una versión de ti mismo para el mundo que tiene poco que ver con quién eres en silencio? ¿Has logrado algo que creíste que te haría feliz, y al llegar te encontraste con el mismo vacío? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, entonces Jim Carrey no es solo un actor famoso. Es tu espejo. Es mi espejo. Es el espejo de millones de personas que caminamos por la vida usando máscaras sin saber que las llevamos puestas. El filósofo suizo Carl Jung hablaba de la persona. No la persona como individuo, sino la persona como máscara. La palabra persona viene del latín y significa literalmente máscara.
Las máscaras que usaban los actores del teatro griego para representar sus personajes. Jung decía que todos los seres humanos usamos una máscara. Una versión de nosotros mismos que mostramos al mundo. Y que la tarea más importante de la vida adulta es aprender a quitar esa máscara. A conocer la sombra. La parte de nosotros que escondemos porque creemos que no es aceptable. Que no es suficientemente buena. Que no merece ser vista. Y que sin ese proceso, sin ese encuentro honesto con nuestra propia sombra, no puede haber verdadera plenitud. No puede haber verdadera paz. Solo máscaras. Solo actuaciones. Solo el aplauso del mundo que resuena en el vacío de adentro. Jim Carrey lleva años haciendo ese trabajo. El trabajo más difícil de todos. El trabajo de quitarse la máscara. Y ese proceso ha sido doloroso. Incomprendido. A veces aterrador. Pero también es, a su manera, un acto de valentía extraordinaria. Porque en un mundo que te paga para ser el personaje, decir yo no soy el personaje, es revolucionario. Hay algo más que quiero compartir contigo. Algo que Jim Carrey dijo hace algunos años y que se quedó grabado en mi memoria. Dijo que en el momento en que dejó de buscar afuera lo que solo podía encontrar adentro, algo cambió. No de golpe. No de manera dramática. Sino poco a poco. Como el amanecer. Que no llega de un salto sino con una lentitud que casi no se nota, hasta que de repente hay luz. Y uno no sabe exactamente cuándo empezó. Solo sabe que ya está ahí. ¿Es ese el final de la historia de Jim Carrey? ¿El despertar tranquilo después de la tormenta? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Porque la historia de Jim Carrey todavía se está escribiendo. Como la tuya. Como la mía. Pero lo que sí sabemos, lo que podemos ver con claridad después de todo lo que hemos explorado juntos, es que detrás de esa risa que conquistó al mundo, hay un hombre. Solo un hombre. Con sus miedos. Con sus heridas. Con sus pérdidas. Con sus búsquedas. Con su dolor y con su luz. Con sus preguntas sin respuesta y con su valentía para seguir haciéndolas. Un hombre que nos recuerda que el éxito no es un destino. Que la fama no es plenitud. Que la felicidad no se construye desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Y que ese camino desde adentro hacia afuera, es el más largo, el más difícil y el más hermoso que un ser humano puede recorrer. Llegamos al final de este viaje. Y quiero terminar de una manera diferente. No con datos. No con teorías. No con misterio. Sino con algo más simple. Más humano. Quiero hablarte directamente a ti. A ti, que llevas ya un rato acompañándome en este camino. Quiero decirte algo que quizás necesitas escuchar hoy. La vida de Jim Carrey, con todo su brillo y toda su sombra, nos enseña algo que va mucho más allá de Hollywood. Nos enseña que todos, absolutamente todos, cargamos con algo. Todos tenemos una herida que no mostramos. Todos tenemos un miedo que disimulamos. Todos tenemos momentos en los que sonreímos por fuera mientras por dentro algo duele. Y eso no nos hace débiles. Eso nos hace humanos. La diferencia entre Jim Carrey y la mayoría de nosotros no es que él haya sufrido más. La diferencia es que él sufrió bajo los reflectores del mundo entero. Y aún así, o quizás precisamente por eso, decidió ser honesto. Decidió hablar de la depresión cuando los hombres no hablaban de esas cosas. Decidió cuestionar el sistema cuando el sistema le había dado todo. Decidió buscar adentro cuando adentro había cosas oscuras. Decidió seguir preguntando aunque las preguntas no tuvieran respuesta. Eso, para mí, no es una maldición. Eso es coraje. ¿Existe una maldición alrededor de Jim Carrey? Después de todo lo que hemos explorado, yo diría que no. Creo que lo que existe es una vida real. Profundamente, dolorosamente, hermosamente real. Una vida que no cabe en la imagen que el mundo construyó de él. Una vida que se resiste a ser solo un personaje. Una vida que insiste en ser humana. ¿Y no es eso lo que todos deseamos en el fondo? ¿Ser vistos en nuestra realidad? ¿No en la versión perfecta que mostramos? ¿Sino en la versión completa, con grietas y todo? Los mexicanos tenemos un dicho que dice: detrás de cada sonrisa hay una historia. Y vaya que eso es verdad. La sonrisa más grande que el mundo vio en los años 90 venía de una historia de pobreza, de sacrificio, de amor por una madre enferma,
de un padre que nunca se atrevió a soñar en grande, de una cartera con un cheque imposible, de una soledad que el aplauso no podía llenar. Esa sonrisa era real, pero también era una máscara. Y lo más valioso de la historia de Jim Carrey no es la máscara, es el hombre que hay debajo, el hombre que busca, que duda, que pinta, que medita, que llora, que ríe, que se pierde y que se encuentra. Ese hombre es la historia que vale la pena contar. Antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta. Y me gustaría mucho que la respondieras en los comentarios. Después de todo lo que escuchaste hoy, ¿crees que Jim Carrey está maldito? ¿O crees que es simplemente un ser humano en uno de los procesos más difíciles y más sagrados que existen? El proceso de conocerse de verdad. Cuéntame qué piensas. Cuéntame si algo de lo que exploramos hoy resonó contigo. Si hay algo en su historia que se parece a algo en la tuya. Porque aquí, en Vértice del Misterio, no solo exploramos las historias de otros. Exploramos, a través de esas historias, algo de nosotros mismos. Y eso solo es posible si tú también eres parte de la conversación. Si este vídeo te hizo pensar, si te movió algo por dentro, si sentiste que valió la pena quedarte hasta el final, ya sabes lo que significa, este canal es para ti. Dale like si te quedaste pensando. Suscríbete si quieres seguir explorando estas profundidades juntos. Y comparte este vídeo con alguien que también se haga preguntas grandes. Con alguien que no se conforme con las respuestas fáciles. Con alguien que, como tú, prefiere vivir en la incomodidad de la pregunta que en la comodidad de la respuesta falsa. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Por tu atención. Por tu mente abierta. Nos vemos en el próximo vértice. Cuídate mucho.